Hablemos del presupuesto general de ingresos y egresos 2025 y a esta hora de la mañana agradezco el atender la comunicación de la Red Noticias al ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. Ministro, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, estimado Guillermo, feliz año y muchas gracias por la invitación a platicar con usted. Gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, ayer le escuchaba en la conferencia de prensa, le escuchaba muy optimista en el tema del panorama económico para este año, pero por la tarde, después sabíamos de que se presentaba precisamente una acción de inconstitucionalidad contra el proyecto de presupuesto, contra la ley de presupuesto, mejor dicho, por parte de la CC. ¿Cuál es la reacción que ustedes tienen como Ministerio de Finanzas y Ejecutivo a esta acción presentada por el CACIF? Bueno, efectivamente nos enteramos de esto a través de un comunicado del CACIF en donde dicen que hay una inconstitucionalidad parcial. No conocemos a detalle a qué se refiere. Entendemos que hay una preocupación sobre algunos artículos que permiten ampliar el presupuesto en función de si tenemos las fuentes de financiamiento y si hay necesidad. Por ejemplo, hay un artículo que aparece siempre en las leyes de presupuesto que permite ampliar el presupuesto sin ir al Congreso cuando hay donaciones, por ejemplo, o cuando hay recursos que no se tenían estimados al momento de aprobación, pero que se han concretado a lo largo del año. Estas ampliaciones obviamente no se pueden hacer con deuda, sino son a través de fuentes de recursos que se consideran ingresos ordinarios. Entiendo que esa es una de las preocupaciones. Uh-huh. A ver, ¿cuál es el escenario que ustedes están contemplando si se llegase a tomar una decisión por la CC que se traiga abajo el presupuesto para este año? Bueno, como todas las leyes están sujetas a este tipo de procesos y de amparos, cualquier ciudadano, cualquier entidad puede hacerlo sobre un artículo, sobre una ley vigente. Así es que es parte del juego democrático y legislativo. Yo creo que los artículos como este que les he mencionado han aparecido a lo largo de los presupuestos públicos de los últimos 15 años probablemente, y en realidad tienen una función que permite agilizar el acceso o la utilización de fuentes de recursos que no son endeudamiento. Entonces, en este momento no me gustaría adelantarme a lo que vaya a decir al respecto. Creo que hay que esperar a entender y seguramente la Corte pedirá información al Congreso y al propio Ministerio de Finanzas y ahí haremos el análisis a profundidad porque todavía no tenemos a ciencia cierta la información de qué exactamente es lo que el CACIF está diciendo que es inconstitucional. Claro. A ver, si quiere yo se lo cuento, porque ayer hemos tenido acceso ya a los artículos que se están argumentando como parte de esta inconsistencia que ellos identifican. Y le leo el primero, artículo 118, ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos por 2.000 millones de quetzales para ejecutar fondos provenientes de donaciones, préstamos. Es el que mencionaba. Es el que usted mencionaba. Extinción de dominio, incluso para casos de calamidades que se decrete alguno de los supuestos de la ley del orden público. Ok, ese es el que usted me explicaba, ¿cierto? Ese es, y ahí lo que sucede es que si no se logra tener ese artículo, no podríamos avanzar en unos bonos de carbono que probablemente se logren ejecutar este año. Ese sería quizá el mayor inconveniente, así como la imposibilidad de ejecutar donaciones que se puedan sumar a lo largo del año, como usted muy bien lo ha explicado. Ok, artículo 130, asignación para cubrir desfinanciamiento del régimen de clases pasivas y civiles del Estado por los aumentos hechos en el decreto 17-2024 y 18-2024. El argumento es que esto, además de ser ilegal, porque no puede el Ministerio ampliar por acuerdo gubernativo el presupuesto, es antitécnico porque esto ya debió contemplarse como gasto ordinario del Estado para este año y no como ampliación presupuestaria. Lo que sucede en ese artículo es que, como ustedes recordarán, el Congreso aprobó cambios al régimen de clases pasivas civiles del Estado. Sí. Eso lo hizo posterior a la entrega del proyecto de presupuesto y por lo tanto no van hechos los cálculos al 100% para poder enfrentar los costos fiscales que tiene estas medidas.
Claro. Lo mismo pasa en el caso de los veteranos, como recordará, ese va a ser el otro artículo entonces, que es un artículo que nos va a permitir no tener ningún problema para pagar a los veteranos militares que, como cambio en la ley que se aprobó, terminaron de sumarse a la planilla, digamos, de beneficiarios posterior nuevamente al envío del presupuesto. Entonces, realmente estos artículos lo que nos van a permitir es raspar la olla, encontrar recursos dentro de fuentes ordinarias para poder hacer frente a los pagos de pensiones y de veteranos militares. Me parece que esto nos ayuda a ejecutar bien y a la gobernabilidad que debe tener la sociedad en el 2025. ¿Pero es técnicamente correcto como se ha elaborado el artículo? Sí, claro. La ley permite, ya el Congreso preaprueba la posibilidad de que en función de esos programas específicos y teniendo fuentes ordinarias se puedan hacer los ajustes necesarios. Si no, tendría que ir al Congreso cada vez que necesitamos hacer algún ajuste. Y eso toma mucho tiempo, como bien sabemos. Así es que el propio Congreso, consciente de que estos son temas urgentes, deja en ley la posibilidad de estas ampliaciones. Y le doy los Toda vez no signifiquen endeudamiento, ¿verdad? Eso tiene que quedar muy claro. Ok, le doy los dos artículos más. El 135 primero, ampliación a los consejos departamentales de desarrollo, que establece que se pueda ampliar el presupuesto 2025 hasta por los saldos por devengar de las asignaciones extraordinarias a favor de los consejos departamentales de desarrollo aprobadas mediante el artículo 12 del decreto número 17-2024 del Congreso de la República, la ampliación del año pasado, y mediante el artículo 130. Y la asignación presupuestaria para apoyo a la Cruzada Nacional por la Nutrición en el decreto número 54-2022. Se argumenta que nuevamente esto es ilegal porque no se puede hacer por acuerdo gubernativo y en este caso la ampliación del 2024, si no se ejecutó, así debe quedar, y si se comprometió algo, debió quedar provisionado y no ponerse como una ampliación para cubrir la ampliación anterior. Esto es lo que argumenta CACIF. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, acá también es un asunto de tiempos. La reforma al presupuesto salió en el mes de agosto, tenía recursos adicionales para inversión en los territorios, inversión en agua y saneamiento, caminos rurales, mejoras en los diferentes municipios, y con el objetivo de no retrasar y de no perder, digamos, los meses del 2024 en los que se gestionaron estos aportes. Ese artículo lo que hace es crear una cuenta en donde se mantienen alrededor de, si no estoy mal, 1.400 millones de quetzales. Tenemos los recursos y lo único es que al abrir el presupuesto tendría que abrirse esa cuenta para terminar de ejecutar. Lo mismo pasó con el programa de la Gran Cruzada contra la desnutrición, que gobiernos anteriores, el anterior en particular, tenía. No sé si en ese contexto el CACIF también lo impugnó, pero esto contablemente es posible, legalmente es viable. Ok, y terminó con el artículo 137, ampliación a la Ley Temporal de Desarrollo Integral. Se amplía hasta por el monto de 300 millones el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente a favor del Ministerio de Desarrollo Social, hasta por el monto necesario para cubrir los compromisos de los beneficiarios del decreto número 51-2022 del Congreso de la República de Guatemala, la Ley Temporal de Desarrollo Integral y sus reformas. Este también ha sido colocado como los artículos que se están impugnando. ¿Qué opina acerca de esto? Ok, ese es el de veteranos militares. Ese artículo lo que pretende es que terminen de inscribirse los veteranos que habían quedado fuera en el primer decreto que se aprobó. Nuevamente, ese cambio o esa ley que se aprobó se hizo después de que llegó el presupuesto al Congreso. Por lo tanto, para poder pagar a los nuevos afiliados o beneficiarios al programa de veteranos militares, tenemos que tener la posibilidad de calcular cuánto es lo que hay que tener en el presupuesto. Eso no lo podíamos tener ni cuando se hizo el dictamen en el Congreso, porque todavía no había terminado el proceso de inscripción de nuevos veteranos. Me preocupa mucho que
que se esté eliminando un artículo que sabemos que puede generar ingobernabilidad, porque los veteranos militares son un grupo muy bien organizado que incluso estuvo haciendo manifestaciones el año pasado para que les pagaran. Entonces estos artículos, reitero, tienen un sentido contable, un sentido financiero y por supuesto un sentido de gobernabilidad. Afectar la posibilidad de que el gobierno pague pensiones y pague el programa de veteranos militares es un problema político grande. Y yo creo que tanto el CACIF, y espero que la Corte así lo vea, no es prudente. No son artículos que violen la ley orgánica del presupuesto ni la Constitución, sino que por el contrario están dentro del marco de derecho y de acción burocrática de la administración pública.